Esta idea nace porque en Vilcabamba se está perdiendo la identidad cultural y por esas razones ya nos estamos olvidando de hablar nuestro idioma, que es el quechua, ¿no? Que fue el idioma de nuestros antepasados. La otra situación por la que nace esta idea también es porque está considerado en el proyecto educativo regional, ¿no? Y por eso vimos por conveniente trabajarlo acá en esta institución con más fuerza, ¿no? Uno de los objetivos trazados es que mis alumnos de 5 años de edad aprendan a hablar el quechua, por lo menos lleguen a un nivel intermedio en el manejo del quechua. Otro de los objetivos también que se pretende lograr con el trabajo del quechua como segunda lengua es revalorar nuestra cultura local, ¿no? Revalorar la cultura andina y en lo posterior los niños no tengan vergüenza a utilizar el quechua, a dialogar en quechua, a interactuar con los demás en quechua, ¿no? Más que todo, el objetivo principal es que los niños aprendan a hablar el quechua como segunda lengua, ¿no? El trabajo diario consiste en que dialogamos primero con los niños. Después de haber observado el horario, nos dirigimos al sector de quechua, ¿no? Que está implementado con recursos del medio, en la cual antes de ingresar al sector de quechua, los niños tienen que ponerse el chaleco, que es una prenda representativa de las alturas de la provincia de Grau. Y las niñas tienen que vestirse con las faldas, con las polleras, que están hechos a base de bayeta, ¿no? Para que se sientan más identificados, ¿no? Luego, los niños cogen los cueros y se ubican cómodamente, ¿no? En el piso. Y luego de ello viene el Apukunaman Haiwakui, que significa agradecer a los apus, ¿no? Que son los cerros más representativos de Vilcabamba, ¿no? Luego viene Rimaikuna Quispichi, ¿no? Que es la parte central de este trabajo, ¿no? Donde les enseño a pronunciar algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, un día trabajamos lo que son los números, otro día los productos de la zona, otro día los animales, Uyanchiscuna, ¿no? Que es en quechua. Otro día podemos trabajar las partes del cuerpo y así sucesivamente, ¿no? Eso es la parte central. Luego pasamos al cacharpari, que es la parte final de este trabajo, en donde los niños ya personalmente pronuncian las palabras aprendidas en esta sesión, ¿no? Chamanta, chematari. Guaycachamanta. Chematari. Cuchichamanta. Antes no sabíamos hablar en quechua. El profesor nos enseñó poco a poco. También nos ha enseñado números. También nos ha enseñado animales. Vamos a contar en quechua. Iskay, Quinza, Tagua, Pisca, Socta, Canchis, Pusa, Escon, Chunca. Los logros que se ha tenido con esta estrategia, una de ellas es que los niños ya se encuentran en un nivel intermedio en el manejo del quechua, lo que al inicio estaban todavía en el nivel básico. Otro de los logros es que ellos valoran su cultura, ¿no? Valoran sus productos, valoran sus animales, valoran su lengua, ¿no? Asimismo, se ha logrado incorporar las tecnologías de comunicación para el trabajo del quechua, ¿no? Lo que en otros ámbitos todavía no se logra, ¿no? Se ha aprovechado positivamente la computadora en la motivación, para enseñar algunos contenidos, ¿no? Otro de los logros es involucrar a los padres de familia en este trabajo, porque los padres de familia al inicio no querían que se trabaje el quechua, ¿no? Pero ahora último ellos se sienten contentos, se sienten placenteros porque sus niños están adquiriendo otra lengua más, ¿no? Michicha, michicha, mapiwasichanki. Michicha, michicha, mapiwasichanki. Nokawasichanka, onchapata chapis. Nokawasichanka,
concha patacha. Wai baca, mai piwasi canggih. Wai baca, mai piwasi canggih.